¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién morará en su monte santo? Esta no es solo una pregunta antigua de David, es la pregunta más urgente de nuestros días. Hoy descubrirás cómo los Salmos y el Apocalipsis se unen para revelar quiénes serán sellados por Dios y qué significa verdaderamente tener su nombre en nuestras frentes. Quédate hasta el final, porque esta verdad cambiará tu vida. Lección 8, para el 24 de mayo de 2025 en los Salmos, primera parte. Para memorizar, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios. Desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que hacen revivir el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que al antiguo Israel. Ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Algunos detalles contenidos en el libro de Salmos, el himnario de Dios, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de la tierra. Domingo, 18 de mayo, lección 8. Nuestro sumo sacerdote. Cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino el modelo que Dios le mostró, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25 versículo 40. Descubrimos, en el libro de Hebreos, que el modelo utilizado era el de una realidad superior, el santuario celestial. Lee Hebreos 9:11 al 15 acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que Él hace por nosotros? Hebreos 9:11 al 15 dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre lo que Cristo hace por nosotros? Cristo es nuestro sumo sacerdote celestial. No sirve en un santuario terrenal, sino en el celestial, el verdadero tabernáculo no hecho por manos humanas. Esto indica que su ministerio es superior, eterno y divinamente establecido. Ofreció su propia sangre. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían sangre de animales, Cristo ofreció su propia vida como sacrificio perfecto. Esto demuestra la profundidad de su amor y compromiso con nuestra redención. Obtuvo redención eterna. Su sacrificio no necesita repetirse. A través de él, tenemos salvación completa y eterna, algo que los sacrificios antiguos no podían ofrecer. Limpia nuestras conciencias. No solo nos perdona, sino que transforma nuestro interior, quitando la culpa y dándonos libertad para servir a Dios con sinceridad y gratitud. Es mediador de un nuevo pacto. Cristo estableció una nueva relación entre Dios y el ser humano, basada en la gracia y no en obras. Su muerte trajo perdón para las transgresiones y nos da derecho a una herencia eterna. Cristo no solo murió por nosotros, sino que vive intercediendo como nuestro sumo sacerdote, purificándonos, mediando por nosotros y asegurando nuestra entrada al cielo. Su obra es perfecta, completa y transformadora. El santuario terrenal prefiguraba a Jesús con asombrosa minuciosidad, desde el sacerdote y las ofrendas hasta el mobiliario y otros detalles de diseño. Todo ello hablaba de Jesús. El libro de Apocalipsis abunda en imágenes del santuario. Encontramos allí el candelabro en los versículos iniciales, el arca de la alianza mencionada explícitamente en el capítulo 4 y otras numerosas alusiones al templo.
Si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con la descripción de sus visiones. Las experiencias de Israel, dice Pablo, le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, 1 Corintios 10 versículo 11. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con él mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos. Además de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. Lee el Salmo 122. Aunque no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, ya no está allí y no tendría sentido construir otra en la tierra. ¿Qué elementos contiene este salmo que nos anima en relación con lo que Cristo hizo por nosotros? Observa los temas de la paz, la seguridad, la alabanza y el juicio. Lección 8 lunes, 19 de mayo en el Monte Sión. En Apocalipsis 14 encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el Monte Sión. Este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la Ciudad Vieja en Jerusalén y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el Monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el Monte Sión. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas clave de Apocalipsis. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el Monte Santo. Lee los Salmos 15 y 24, donde David hace una pregunta de suma importancia: ¿quién residirá en tu santo monte? Compara su respuesta con la descripción que hace Apocalipsis 14, 1 al 5 del pueblo de Dios que está en Sión. ¿Qué paralelismos encuentras? ¿Cómo puede uno unirse a este grupo? ¿Qué significado tiene el hecho de que el nombre del Padre esté escrito en sus frentes? Apocalipsis 14, 1. Los Salmos 15 y 24, junto con Apocalipsis 14, 1, 5, nos ofrecen una visión profunda y coherente del carácter del pueblo de Dios, aquellos que están con Él en el Monte Sión, símbolo de su presencia y reino eterno. ¿Qué dicen los textos? Salmo 15 versículos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Salmo 24 versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Apocalipsis 14 versículos 1 al 5. Describe a los 144,000 que están con el Cordero en el Monte Sión. Tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, símbolo de pureza espiritual. Siguen al Cordero por donde quiera que va. No se halló engaño en sus bocas. Son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué paralelismos hay? Tema. Salmos 15 y 24. Apocalipsis 14, 1, 5. Lugar santo, monte de Dios. El monte santo de Dios, Sión. El Cordero está en el monte Sión con su pueblo. Pureza de corazón. Puro de corazón, íntegro, justo. Sin mancha, vírgenes espirituales. Verdad y sinceridad. Habla verdad, sin engaño. No hay engaño en sus bocas. Justicia práctica. Hace justicia, limpio de manos. Siguen al Cordero con fidelidad. Exclusividad para Dios. No adora ídolos, ni jura falsamente. No se han contaminado espiritualmente. ¿Cómo puede uno unirse a este grupo? Unirse a este grupo no es cuestión de números literales, sino de carácter y consagración a Dios. Para estar con el Cordero en Sión, se necesita aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Vivir una vida de integridad, justicia y verdad, guiada por el Espíritu Santo. Ser espiritualmente puro, sin doble vida, sin contaminarse con los valores de un mundo rebelde. Seguir a Jesús en obediencia constante, incluso cuando eso implique sacrificios. Buscar una transformación interior diaria, por la gracia de Cristo. ¿Qué significa que el nombre del Padre esté escrito en sus frentes? Apocalipsis 14:1. El nombre del Padre en sus frentes simboliza pertenencia, son propiedad de Dios.
le pertenecen plenamente. Identidad, reflejan el carácter de Dios. En la Biblia, el nombre representa el carácter. Mente transformada, la frente representa el pensamiento y la decisión. Esta gente ha decidido seguir a Dios con todo su ser. Contraste con la marca de la bestia, así como el nombre de Dios está en sus frentes, otros reciben la marca de la bestia. Esto muestra dos grupos claramente distintos, los que siguen al Cordero y los que siguen al mundo. Estar en el monte Sión con Cristo es una invitación a vivir con pureza, verdad y fidelidad. No se trata de perfección humana, sino de una entrega diaria a Dios, permitiéndole escribir su nombre y carácter en nuestro corazón. Ese grupo representa a los redimidos, transformados por la gracia, que siguen al Cordero con amor y lealtad hasta el final. ¿Deseas ser parte de ese grupo? Hoy es el mejor momento para decidir seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. La descripción de aquellos a quienes se permite estar en la presencia de Dios según los Salmos 15 y 24 representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Salmos 15:2. Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. Salmos 15:5. La Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. La única conclusión posible a la que podemos llegar es que el Cordero es quien nos permite estar de pie sobre el monte Sión. Aunque el Cordero no es mencionado en estos dos salmos de David, aparece en la descripción de Apocalipsis 14. Da la impresión de que Apocalipsis 14 respondiera a la pregunta de David. Ahora que el Cordero de Dios está establecido en el monte Sión, en el santuario, nosotros también podemos estar allí en virtud de su perfecta justicia acreditada a nosotros por la fe. Podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10 versículos 19 y 20. Sin su sangre, no habría esperanza para nosotros. Piensa en todas las promesas bíblicas de victoria sobre el pecado. ¿Por qué, aun con esas promesas, seguimos sin estar a la altura del ejemplo perfecto que Jesús nos ha dado y por qué necesitamos su vida perfecta como sustituto nuestro? Martes, 20 de mayo. Lección 8. La ley en nuestros corazones. El remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, es dudoso que se trate de dos nombres diferentes. En las Escrituras, un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Aún hoy, en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. Lee Éxodo 33 versículos 18 al 23, Éxodo 34 versículos 1 al 7 y Salmo 119 versículos 55. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿cuál fue la respuesta divina? ¿Qué ocurrió luego, cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés? Éxodo 34 versículos 5 al 8. Cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria, estaba anhelando una revelación más profunda y personal de quién es Dios. Estos pasajes narran uno de los momentos más íntimos entre Dios y el ser humano en toda la Biblia. Éxodo 33 versículos 18 al 23, la petición de Moisés y la respuesta divina. Verso 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19, Dios respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dios no le muestra su gloria en una forma física completa, porque le dice que ningún ser humano puede ver su rostro y vivir. Verso 20. Pero le promete una revelación especial de su carácter. Versos 21 al 23, Dios coloca a Moisés en una hendidura de la peña y cubre su rostro con su mano mientras pasa. Solo puede ver su espalda, una forma simbólica de decir que vería una manifestación parcial pero poderosa de su presencia. Éxodo 34 versículos 1 al 7, Dios proclama su nombre y revela su carácter. Verso 5, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios se presenta no con un espectáculo de luz o truenos, sino revelando su esencia y su carácter. Versos 6 y 7. Y Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta proclamación es el corazón del carácter divino. Dios se revela como compasivo y misericordioso, lento para la ira,
abundante en amor y fidelidad. Justo, pero también perdonador. Salmo 119 versículo 55, el impacto del nombre de Dios. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. El salmista reconoce que recordar el nombre de Dios lo motiva a obedecerle. El nombre de Dios no es solo una palabra, sino todo lo que Él representa, su carácter, su fidelidad, su justicia y su amor. ¿Qué ocurrió cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés? Moisés experimentó una revelación de quién es realmente Dios. No fue una visión física espectacular, sino una proclamación verbal y espiritual de su carácter. Esta experiencia transformó a Moisés y lo llevó a adorar humildemente. Éxodo 34 versículo 8. Éxodo 34 versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios respondió revelando su carácter misericordioso, justo y fiel. Ver su gloria no es necesariamente ver su rostro físico, sino comprender profundamente quién es Él. Esa revelación produjo adoración y obediencia. Así como Moisés y el salmista, nosotros también somos llamados a recordar el nombre de Dios y vivir en armonía con su carácter. Al conocer quién es Él realmente, somos transformados para reflejar su gloria. Algunos imaginan adecuadamente la gloria de Dios como una luz enceguecedora e inaccesible. No obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria es su carácter. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal, sino al carácter divino presente en la mente, en el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quién es y de lo que ha hecho por ellos. Cuán interesante es también el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en conjunción con la entrega de otra copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes en Apocalipsis 14 son los que guardan los mandamientos de Dios. Nota lo que dice Hebreos: este es el pacto que haré con ellos, después de esos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10 versículos 16 y 17. He allí una notable definición del Evangelio. Aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. El nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es un trasunto de su carácter. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. Si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál es entonces la importancia de la ley de Dios? Ver 1 de Juan 5:3. Lección 8 miércoles, 21 de mayo Salmo 5. Lee Salmo 5, donde David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Compara el contenido de este salmo con el lenguaje de Apocalipsis 14, 1 al 12. ¿Qué similitudes encuentras y cómo influye esto en tu comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente de los últimos días creado por Dios? Al comparar Salmo 5 con Apocalipsis 14 versículos 1 al 12, encontramos un paralelo impresionante entre el contraste de los justos y los impíos, y la identidad del pueblo fiel de Dios en los últimos días. Ambos pasajes nos muestran dos caminos, el de los que siguen a Dios y el de los que se rebelan contra Él. Salmo 5, el contraste entre los justos y los malvados. David muestra claramente que Dios no se complace en la maldad, verso 4. El impío no puede estar delante de Dios, verso 5. Los arrogantes, mentirosos y sanguinarios son aborrecidos por Dios, verso 6. Pero los justos, por su misericordia, entran en su casa y se alegran en él, verso 7, 11. Verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Apocalipsis 14 versículos 1 al 12, el mensaje del remanente fiel. Este pasaje describe a los 144,000 en el monte Sión con el Cordero, símbolo del pueblo fiel, verso 1. Viven en pureza espiritual y siguen al Cordero por donde quiera que va, verso 4. No hay engaño en sus bocas, son sin mancha ante Dios, verso 5. El mensaje de los 3 ángeles, versos 6 al 12, llama a temer a Dios y darle gloria. Salir de la idolatría y del sistema babilónico. Adorar al Creador.
Perseverar en la fe de Jesús y los mandamientos de Dios, verso 12. ¿Qué similitudes hay entre ambos pasajes? Tema. Salmo 5. Apocalipsis 14. Contraste entre justos e impíos. Dios rechaza a los malos y protege a los justos. Los que adoran a la bestia versus los que siguen al Cordero. Pureza moral y espiritual. El justo entra por misericordia y se alegra en Dios. Sin mancha, sin engaño, fieles adoradores. Presencia divina. El justo entra en la casa de Dios. El remanente está con el Cordero en Sión. Protección divina. Dios rodea al justo con su favor como escudo. El remanente es preservado y marcado con el nombre de Dios. Justicia y juicio. Dios no tolera la maldad, castiga al impío. El juicio ha llegado, verso 7, y se condena la idolatría. ¿Cómo influye esto en nuestra comprensión del movimiento remanente? Ambos pasajes nos enseñan que formar parte del pueblo fiel de Dios no se trata de pertenecer a un grupo visible simplemente, sino de tener un carácter transformado, limpio de engaño y pecado. Ser guiados por la verdad y la adoración sincera. Rechazar la maldad y la arrogancia del mundo. Vivir bajo la misericordia de Dios, en obediencia y humildad. Permanecer firmes en los mandamientos y la fe en Jesús, Apocalipsis 14 versículo 12. El Salmo 5 y Apocalipsis 14 juntos nos revelan que Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, separado del mal, que camina con Él en integridad. El movimiento remanente de los últimos días no es solo una identidad profética, sino una vivencia espiritual profunda, marcada por la obediencia, la fidelidad, la pureza y la adoración verdadera. Ser parte de este grupo es una invitación a vivir cada día con propósito, reflejando el carácter de Cristo, aún en medio de un mundo caído. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese remanente fiel? Hoy es el día para responder al llamado del Cordero. Nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios, Salmos 5:4. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo, ver Apocalipsis 21 versículo 3. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención que el Salmo 5 versículo 7 describe un acto de adoración, que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Apocalipsis 13 menciona 5 veces la adoración, y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. David dice que reverencia a Dios, y el mensaje del remanente hace el siguiente llamado al mundo: respeten a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis 14 versículo 7. Observa también que no se halló engaño en las bocas de los redimidos. Apocalipsis 14 versículo 5, pues son veraces, y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. Según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. Salmos 5 versículo 9. La escena que Juan presenta en esta parte clave del Apocalipsis es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. No han ganado ese derecho, sino que les ha sido concedido porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. Fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa. Comparar con Salmos 5 versículo 10, porque el Cordero de Dios la ha llevado por ellos. Comparar con Isaías 53 versículo 12 y 2 de Corintios 5 versículo 21. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz. Apocalipsis 14 versículo 7. Pero alégrense todos los que en ti confían, den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Salmos 5 versículo 11. Imagina que estás ante un Dios santo y perfecto en ocasión del juicio y con todos tus hechos expuestos ante Él. ¿Qué te dice esta perspectiva acerca de tu necesidad de la justicia de Cristo? Jueves, 22 de mayo. Lección 8 enseña a los transgresores tu camino. Después de que el Señor apareció a Isaías en la escena de la sala del trono de Isaías 6:1 al 8, y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios diciendo: Aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Cuando supo que había sido limpiado por Dios, y a pesar de conocer sus faltas, estuvo dispuesto a trabajar para el Señor. ¿No ocurre lo mismo con nosotros?
¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Lee Salmo 51, 7 al 15. ¿Qué promete hacer David después de haber sido perdonado y limpiado de su pecado? En Salmo 51 versículos 7 al 15, David expresa su profundo arrepentimiento tras haber pecado y muestra lo que hará una vez reciba el perdón y la purificación de parte de Dios. Veamos los aspectos clave. Salmo 51 versículos 7 al 15. Verso 7, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. David anhela ser purificado completamente por Dios. Verso 8, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Pide que el gozo de su relación con Dios sea restaurado. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solo quiere perdón, sino una transformación interior. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Quiere volver a experimentar la alegría de ser salvo, con un corazón firme. ¿Qué promete hacer David después de ser perdonado? Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. David promete enseñar a otros el camino de Dios. Guiar a los pecadores al arrepentimiento y a la conversión. Versos 14 y 15. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. También promete alabar públicamente a Dios. Testificar de su justicia y salvación. Después de haber sido perdonado, David no se queda en el silencio ni en la culpa, sino que se compromete a usar su experiencia para glorificar a Dios y guiar a otros hacia Él. Su vida perdonada se convierte en instrumento de enseñanza, testimonio y alabanza. Esto nos enseña que el perdón de Dios no solo nos restaura, sino que nos impulsa a vivir con propósito, compartiendo su misericordia con los demás. Ser llamado a la presencia de Dios es, en última instancia, ser enviado al mundo con una misión. En su sabiduría, Dios ha comisionado a los redimidos para servir como su vocero principal en favor de un mundo caído. El impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento. Apocalipsis 18:1 dice que su llamado final dirigido al planeta caído iluminará el mundo entero. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a él. Elena de White, El Camino a Cristo, p. 66. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 se basan en el Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Esto significa que, aún antes de la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7, del anuncio de la caída de Babilonia, Apocalipsis 14:8, y de la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, Apocalipsis 14:9, se proclama el fundamento del Evangelio, de la salvación en Jesús. Las advertencias y los mensajes de los tres ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los voceros de esos mensajes tienen en Jesús y en lo que ha hecho por ellos. Fuera del Evangelio eterno, realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo. Medita en el hecho de que, incluso antes del inicio de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, se nos señala el Evangelio eterno. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán fundamental es esta verdad para todo lo que creemos? Lección 8 viernes, 23 de mayo para estudiar y meditar. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades. Que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la debilidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Juré a David mi siervo. Mi mano será firme en su favor, mi brazo también lo fortalecerá.
Mi debilidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Me llamará, mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi amor hacia él, y mi pacto será firme con él. Sus descendientes reinarán para siempre, y su trono durará como los días del cielo. Salmos 89 versículos 3, 21, 24 al 29, Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 818, 819. Preguntas para dialogar. 1. La humanidad ha fracasado miserablemente en cuanto a cumplir su parte en los pactos hechos con Dios. A pesar de algunos grandes errores, David, el hombre según el corazón de Dios, fue utilizado poderosamente para comunicarnos los términos de nuestra salvación. ¿En qué sentido David prefigura a Jesús? ¿Quién sí fue perfectamente el al pacto de Dios en nuestro favor? ¿Por qué lo que Jesús hizo por nosotros es nuestra única esperanza? 2. ¿Qué pasajes de los Salmos han sido especialmente útiles o significativos para ti por reflejar el tipo de experiencias que has vivido? 3. ¿Por qué los Salmos se refieren con tanta frecuencia al templo? ¿Qué podemos aprender del amor que David sentía por el santuario? ¿Cómo puede esto ayudarnos a apreciar lo que Jesús significa para nosotros como nuestro sumo sacerdote celestial, que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Romanos 8 versículo 34. ¿Por qué, incluso como redimidos, necesitamos que Cristo interceda por nosotros en el cielo? 4. Sobre la base de la cita anterior de Elena de White, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es decir, ¿cómo ha elevado Dios tu alma arrepentida para participar de la adopción de los hijos de Dios después de la vergüenza y la aflicción del pecado? Ahora lo sabes, Dios está buscando un pueblo que refleje su carácter, que adore con reverencia y que viva con propósito. ¿Te unirás a ese movimiento final? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, deja tu like, y comparte este video con alguien que también quiera estar sobre el monte Sión. Nos vemos en el próximo estudio, si Dios quiere.